Del Terreno, el club de amigos de Castilla-La Mancha llena de vida. Bueno, pues hoy en nuestro club de amigos tenemos a uno de nuestros analistas destacados, analista destacadísimo, Pablo Maderuelo, que es el responsable además, como saben, de una de las cuentas Twitter y una de las iniciativas más importantes que hay en este momento relacionada con todo lo que tiene que ver con la despoblación y con la repoblación. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Vamos a hablar hoy de encuestas, del CIS, vamos a hablar de estos últimos datos que conocemos y que tienen que ver con la valoración que hacen los vecinos a raíz del COVID-19 de la gestión de los ayuntamientos, ¿verdad? Efectivamente, hemos conocido en este último tramo del año datos que por primera vez nos permiten tener una imagen ya más certera de cómo ha repercutido el coronavirus en los pequeños municipios y en la diferencia que esto supone con las grandes ciudades. Y hay, la verdad, algunas cosas bastante destacables. Siempre estamos comparando municipios de menos de 2.000 habitantes, que son los municipios por los que estratifica el CIS a la hora de hacer sus preguntas. Pero es verdad que hay algunas cosas bastante curiosas. Por ejemplo, la encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas pone de manifiesto que en los pueblos pequeños, aquellos que tienen menos de 2.000, se ha recibido mayor ayuda por parte de familiares, de vecinos y amigos que en las grandes ciudades. Por ejemplo, con 6 puntos de diferencia entre aquellas que tienen más de 1 millón de habitantes. O también este estudio ha puesto de manifiesto cómo son las personas que viven en estos pueblos pequeños quienes han pasado esta etapa con menores propósitos de cambio, es decir, quienes están más a gusto con su vida y quieren cambiar menos cosas. También me ha parecido curioso, estudiando un poco los datos, ver cómo el estudio pone de manifiesto que en los pueblos pequeños son donde menos se han conectado a videollamadas, incluso con casi 10 puntos de diferencia con respecto a las grandes ciudades. Y hay una cosa muy significativa, que es, como comentabas, la valoración sobre sus responsables políticos más directos. Cuando le preguntan a una persona que vive en un pueblo de menos de 2.000 habitantes si ha mejorado su opinión sobre el gobierno municipal, un 43% dice que sí, en los pueblos de menos de 2.000. Pero en aquellos que tienen más de 1 millón de habitantes, esa respuesta solo se da en el 24% de los casos. Es decir, hay 20 puntos de diferencia a la hora de mejorar la valoración en los pequeños pueblos con respecto a las grandes ciudades. Insisto en que hablamos siempre de menos de 2.000, nos gustaría tener una fotografía más amplia de aquellos que son todavía más pequeños, pero es lo que nos permite. Pablo, recapitulando entonces, datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, el COVID-19 se está viviendo mejor en un pequeño pueblo, no solamente por las personas que se están decidiendo a ir a un pequeño pueblo a raíz del COVID-19, sino por las personas autóctonas que estaban ya allí, valoran mejor la gestión de su ayuntamiento, son más colaborativas entre ellas y, en resumidas cuentas, están resistiendo mejor el envite este tan brutal del virus, ¿verdad? Eso es, y tienen menos propósitos de cambio. Eso quiere decir que están más satisfechos con el entorno que les rodea. Hay otras diferencias significativas, pero es verdad que se nota cuando comparas los datos del tamaño del municipio algunas diferencias significativas. Esto ha llevado precisamente pues, a que haya crecido el interés por las personas que viven en ciudades respecto a buscar un domicilio, una vivienda, una casa en un pueblo, y así lo demuestran también algunos otros datos que hemos estado revisando. Por ejemplo, el aumento de la búsqueda de vivienda en portales inmobiliarios entre los meses de enero y junio, que creció un 3%. Y cuando nos vamos a ver en los buscadores si las personas hemos metido más o menos el término vivienda en pueblo, casa de pueblo, cuestiones parecidas, se nota un aumento bastante significativo con respecto a los años anteriores. Por lo tanto, la gente tiene más interés ahora que hace unos meses o más puesta la vista en los pueblos. Tú en la cuenta que diriges esa iniciativa importantísima, @ruralbeta, quédense con el nombre, siempre se lo digo, @ruralbeta. Pablo, le hemos preguntado antes a Pilar Burillo si este movimiento de resurgir de lo rural a raíz del COVID-19 va a ser duradero. No sé lo que opinas tú.
Yo creo que ese es el reto que tenemos por delante, es decir, ahora tenemos una situación bastante excepcional. Hay mucha gente que lleva 8 meses teletrabajando, hay otras personas que van empezando a combinar poco a poco el teletrabajo con el trabajo en oficina, y cuando las cosas se vayan volviendo a la normalidad, pues habrá que ver y habrá que incentivar medidas precisamente para que esto perdure. Ha habido algunas escuelas rurales, y nos hemos dedicado a ello en las últimas semanas, que han vuelto a abrir sus puertas como consecuencia de toda esta situación, por el hecho de que haya habido gente que se haya ido a empadronar a los pueblos y se den las ratios como para poder reabrir los centros. Y además Castilla-La Mancha ha sido una comunidad autónoma especialmente relevante en este sentido. Yo en estas últimas semanas he mapeado unas 13 escuelas rurales que han abierto sus puertas en España, y de ellas 6 están en Castilla-La Mancha. 6 de 13. Efectivamente, la mayor parte de ellas en Cuenca. Por lo tanto, son oportunidades que surgen, pero por ejemplo en alguno de los casos, por ejemplo en Castillo de Iniesta, pues se ha reabierto la escuela con motivo de la pandemia, y habrá que ver si eso termina de traducirse en el tiempo en una reapertura más a largo plazo. Por lo tanto, el reto está entre las personas que tienen que tomar las decisiones a la hora, pues, de consolidar esto en el tiempo y que no se quede en algo coyuntural, porque durante 1 año o 2 años la gente se siente más segura en zonas más pequeñas. Habrá que ver. Pablo, muchas gracias. Seguimos hablando. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en este que es tu sitio y tu casa, el Club de Amigos de Castilla-La Mancha Llena de Vida. Hasta otra, Pablo. Gracias. Encantado. Un saludo. Pablo Maderuelo, Rural Beta, en Castilla-La Mancha Llena de Vida, en el Club de Amigos de Castilla-La Mancha Llena de Vida.